sol del amor, tu luz inflama el corazón de México leal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, darnos regustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Me pidieron hablar acerca de la misa tradicional y esto que voy a intentar hacer va a ser una especie de resumen para quien conozca ya la misa tradicional o quien esté interesado en conocerla. Si uno tuviese que poner un título a esta pequeña conferencia va a ser explicando la misa tradicional. Y va dirigido, digo, a ese público. Voy a intentar puntualmente analizar 6 temas concretos. En primer lugar, que son más bien de un tipo apologético, ¿no? ¿Por qué la misa tiene que ser en latín? En segundo lugar, ¿por qué la misa ad orientem, ¿no? En tercer lugar, voy a comenzar a explicar las partes de la misa, desde el salmo invitatorio hasta la oración colecta, después desde la epístola y gradual al evangelio inclusive, luego desde el lavatorio de las manos hasta el Santos y desde el canon de la misa hasta el final. Voy a intentar hacer un repaso de la Santa Misa. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos encontramos con personas que quizás o bien no conocen la misa y ponen este tipo de planteos o objeciones, o bien conocen la misa, pero quizás no están aprovechando toda la riqueza que tiene la misa según la llamada hoy forma extraordinaria, o tridentina, o latina, o gregoriana, o de San Pío V, o los múltiples nombres que se le dé a la misa según el llamado hoy el Vetus Ordo. Bueno, primera objeción que se plantea rápidamente, bueno, padres, ¿por qué hay que ir a misa donde no se entienda nada? ¿Por qué la misa en latín? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, son muchísimas las razones por las que uno durante mucho tiempo va respondiendo a ese tipo de preguntas, pero si uno tuviese que reducir las respuestas, quizás me parece que ya son 3 las más contundentes a mi juicio, ¿no? En primer lugar, que el latín fue la lengua hablada por un imperio, que fue el Imperio Romano, y que fue a su vez ese imperio, esa civilización romana, la que fue casi como preparada por parte de Dios para la venida de su Hijo unigénito. San León Magno, ese gran papa que tiene la iglesia canonizado, decía lo siguiente: en efecto convenía sobremanera a la obra dispuesta por la mano divina que muchos reinos fueran unidos en una federación, en un solo imperio, imperio romano. De modo que, seguía diciendo San León Magno, de modo que la predicación universal pudiera así extenderse a los pueblos regidos por un solo gobierno. Les pido si pueden que apaguen los micrófonos si alguno todavía lo tiene sin apagar. Bien, es decir, un solo imperio preparado por parte de Dios para que entonces el Hijo de Dios venga a morar entre nosotros, como decimos en el prólogo de San Juan. Y algo parecido va a decir un papa de los últimos siglos, ¿no? Respecto de la lengua latina, ni más ni menos que Juan XXIII, o sea, alguien que no va a poder ser acusado de no querer cambiar ciertas cosas, ¿no? Juan XXIII va a decir en un texto de su pontificado que el latín fue un admirable instrumento para la propagación del cristianismo en Occidente. Por las dudas, sabemos que los evangelios, en cuanto a tales, fueron escritos en la lengua franca del momento, que le venía por el imperio alejandrino. Alejandro Magno había conquistado, Alejandro Magno desde el siglo IV a.C., año 320 aproximadamente, y es por eso que después de que Alejandro, el gran Alejandro de Macedonia, conquistase gran parte incluso de lo que iba a ser después el Imperio Romano, la lengua franca en Occidente en gran parte va a ser el griego. Por eso es que cuando Jesús muere en la cruz, se escribe el famoso INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, dice el Evangelio, en 3 lenguas. En latín, porque era la lengua del imperio, estaban gobernando los romanos. En hebreo, algunos discuten si en hebreo o arameo, pero no entro en esa discusión. La lengua propia del lugar, sobre todo la lengua hebrea, la lengua sagrada. Y en tercer lugar, el griego. No se escribe puntualmente en otra lengua. ¿Por qué el griego? ¿Qué tiene que ver el griego? Bueno, porque era como si fuera hoy por hoy el inglés, ¿no? La lengua franca, la lengua común
al punto tal que ese griego en el cual van a ser escritos los evangelios es el griego llamado así, como un griego koiné, se llama así. Pero al momento de analizar la liturgia, si bien en los primeros siglos del cristianismo, los primeros al menos 3 siglos, gran parte de la liturgia era en griego, hoy por hoy dices, ¿cómo en griego? Sí, de hecho nos quedó hasta en la misa tridentina, nos quedó todavía con las misas pontificales, el Papa también cuando hace la misa en latino, que no sea tradicional, tenemos una parte que es en griego, Kyrie eleison, Kyrios es justamente es griego, Señor, eleison, apiádate, ten piedad de nosotros, ¿no? Después con el tiempo se fue planificando que la lengua oficial de la iglesia sea la lengua romana, la lengua latina. Bien, en primer lugar entonces, porque era la lengua del imperio y un imperio preparado por parte de Dios. Segundo lugar, por las cualidades de esta lengua. Las cualidades de esta lengua. El latín es una lengua que encierra muy y nobles cualidades que la hacen muy digna de ser usada por la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, la única verdadera, la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Por eso es que Juan XXIII llamaba como un tesoro de valor incomparable. Yo siempre, cuando hablo del tema del latín en la iglesia, sea para la liturgia o para otras cosas, siempre cito a propósito un documento muy bueno, por cierto, muy bueno, de Juan XXIII, que se llama así, Veterum Sapientia, la sabiduría de los antiguos. Veterum, genitivo plural, sapiencia, sabiduría, sabiduría de los antiguos, sobre el valor de la lengua latina. Decía Juan XXIII que esta lengua, de valor incomparable, tiene una conformación propia, noble y característica, un estilo conciso, variado y armonioso, lleno de majestad y de dignidad, que conviene de modo singular a la claridad y a la gravedad. Entonces, el latín tiene unas características distintas a otras lenguas. El romano era muy preciso, muy concreto, iba al punto directamente, ¿no? Bien. ¿Por qué? Uno decía, bueno, ¿por qué? Porque el pueblo romano era un pueblo más bien campesino, amante del terruño, de ahí el realismo y la solidez de su modo de ser, y también de su propia lengua, ¿no? Y la predilección por términos concretos, ¿no? Vine, vi, vencí, decía César, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir aceite, los romanos decían oliva, olea. El primero es un término abstracto, mientras que el segundo es un término concreto, lo que es producto del olivo. Y por ser el romano además un pueblo guerrero, el latín va a tener una gran concisión, ama las fórmulas lapidarias, recién lo decíamos, veni, vidi, vici, vine, vi, vencí, punto, se acabó. Y todos entendieron rápidamente qué fue lo que hizo Julio César cuando decía esa frase. Como consecuencia de estos rasgos, el latín a su vez tiene una gran virtud para formar la mente de todos nosotros, sobre todo la mente juvenil, para educar el espíritu. También de vuelta lo voy a citar a Juan XXIII. Decía Juan XXIII que el latín cultiva, madura y perfecciona las mejores facultades del espíritu. Sigue diciendo, da destreza de mente y fineza de juicio. Enseña a pensar y a hablar con orden sumo. Entonces, la característica de esta lengua propia que ha elegido la Iglesia para su liturgia, por cierto, esta lengua que hasta el día de hoy debería usarse, aún incluso después del Concilio Vaticano II, es la lengua propia, la liturgia propia del Papa, sea quien fuere que esté hoy por hoy en Roma. Hoy está Francisco, mañana estará X, quien sea. La liturgia propia es la lengua latina. Cuando el Papa celebra en la Basílica de San Pedro, la liturgia propia de él es en latín. Bien, por último, la lengua latina tiene una característica que es genial, que es universal. De hecho, el nombre de católicos en griego significa eso, universal, o sea, para todo el mundo. Ya no hay, en Cristo Jesús de San Pablo, no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Es decir, estamos llamados al universo entero, ir por todo el mundo. Sermón de la Ascensión de Jesús. Bien, ¿por qué entonces al comienzo de esto que veníamos diciendo hablamos de una cierta connaturalidad de la lengua latina con la Iglesia de Cristo? Porque, como lo explica justamente el Papa Juan XXIII, cito Pío XI, decía él, el cual indagando científicamente las razones, indicó 3 dotes de esta lengua
en admirable consonancia con la naturaleza de la Iglesia. Hay un modo casi como connatural del latín con la Iglesia. Y seguía diciendo el Papa. En efecto, la Iglesia, al abrazar en su seno a todas las naciones y al estar destinada a durar hasta la consumación de los siglos, exige por su misma naturaleza una lengua universal, inmutable y no popular en el sentido no vulgar, ¿no? Universal, justamente porque católico implica eso, universal. No ha venido solamente para los judíos, o solamente para los romanos, o solamente para los griegos, o solamente para los mexicanos, para todo el mundo. Por eso es que, como siendo el Papa jefe de todas las iglesias del mundo, debe disponer de una lengua que le permita comunicarse con todas las regiones de su reino, con todo su imperio. Evidentemente no puede usar una lengua común, una lengua romance, una lengua vernácula, ¿no? Con preferencias por sobre las otras, porque es padre común, no de un solo pueblo, no de una sola ciudad. Y porque a su vez se necesita una lengua precisa que sea como un punto de referencia para el conocimiento de los documentos que fueron emanados por la Santa Sede, sin posibilidad de desvirtuar el sentido de los textos. Si el Papa hoy, que es argentino, escribiese no solamente en argentino, peor todavía, escribiese en porteño, ¿no? Peor todavía, ¿no? De aquí de Buenos Aires, y probablemente nosotros, como tenemos mala fama los de Buenos Aires, sobre todo como más avivados, etcétera, una mala fama bien ganada, por cierto. Alguien podría decir, no, usted no ha interpretado bien lo que el Papa quiso decir. Él en realidad quiso decir tal cosa. De ahí entonces que se use una lengua que sea universal para todo el mundo. Además, esta lengua común permite que el culto sea el mismo en Europa que en América, que en África, que en Asia. En la época en que vivimos, justamente, en que la Santa Madre Iglesia está en este mundo, no es el mundo, pero está en el mundo, y la gente viaja tanto, a cualquiera de ustedes que haya viajado se les va a dar cuenta que es evidente esa ventaja inmensa que reporta a todos los fieles y al sacerdote mismo, que se diga la misa en la misma lengua en cualquier parte del globo terráqueo, ¿no? Hoy en día, un fiel que desconoce el idioma del país que visita, prácticamente es muy difícil seguir la misa, aun cuando uno hubiera una unidad de ritos en la iglesia actual y todo, pero es muy difícil. En cambio, un fiel con su misal puede fácilmente seguir cada oración de la Santa Misa al tener frente a su vista el texto que es lengua para todos, ¿no? Porque de vuelta la iglesia es católica. Después, esta iglesia ha elegido justamente esta lengua, ¿no? La iglesia ha elegido el latín porque es, entre otras cosas, inmutable. O sea, no solamente es universal para todo el mundo, sino que es inmutable, no cambia. De vuelta decía Juan 23 en Veterum Sapientia. Cito, porque si las verdades de la Iglesia Católica fueran encomendadas a algunas o a muchas de las mudables lenguas modernas, sucedería que varias como son, no a muchas sería manifiesto con suficiente precisión y claridad el sentido de tales verdades. Claro, habría tantas interpretaciones para una verdad como exégetas de las lenguas existieran en diversas lenguas, ¿no? Por eso es que, sigue diciendo él, el latín es como una puerta que pone en contacto directo con las verdades cristianas transmitidas por la tradición. Bien, por último se plantea que no es una lengua popular, no es que sea, en el sentido es impopular, como bueno, el latín es impopular, ¿no? Una vez le preguntaron al padre Castellani, mientras estaba enseñando, padre Castellani por los dos, un gran sacerdote argentino, jesuita, de los buenos, ya fallecido, ¿no? Genial, realmente un genio, casi un profeta. Le preguntaron mientras él daba clases de latín a unos jóvenes, padre, ¿qué están haciendo el latín? ¿Qué están haciendo los chicos, los muchachos con el latín? Como diciendo, qué locura esto, enseñar el latín a los muchachos, ¿no? A los jóvenes. Y el padre Castellani dijo, no, a mí no me importa qué hacen los muchachos con el latín, sino qué es lo que hace el latín con los muchachos. Uno no se da cuenta, pero es un modo de formar el intelecto y de pensar, ¿no? Y esto de que no sea una lengua popular, es decir, una lengua coloquial de todos los días, eso se refiere a una lengua vulgar o romance, como también se le llama. Es decir, la iglesia no usa o no debería usar en su liturgia la lengua
de la calle, así como cuando uno va a hablarle a un rey, uno le habla de un modo distinto de lo que le habla a un amigo, a un familiar, ¿no? A un hijo. Estoy hablando del rey, pues a un presidente, pongámosle. Mi modo de hablar es distinto. La iglesia le habla a Dios en la Santa Misa. Es a Él a quien se dirige. A Él por intermedio de un ser completamente falible, pecador y miserable como es el sacerdote, el cura que está celebrando la Santa Misa ahí. Habla en nombre del pueblo, habla por el pueblo, intercediendo, por eso es pontífice, es puente entre Dios y los hombres, ¿no? Bien, muchos dicen que el latín aleja al pueblo del culto. Bueno, estos son, desde el punto de vista fáctico, puras tonteras. Lo que aleja a la gente del culto es tener que asistir a una misa empobrecida, vulgar, donde reina la chatura, ¿no? La gente se aleja, de hecho se alejó de los templos, porque ha dejado de ser el lugar del misterio, el lugar de lo sagrado. Para muchas veces, lo siento, pero es triste decirlo, pero a veces, muchas veces, transformarse en un centro de acogida, tipo de beneficencia, tipo ONG, y a su vez establece una falsa dialéctica. El pueblo no entiende el latín, por lo tanto no puede participar bien de la Santa Misa. Por lo tanto, como no entiende el latín, hay que suprimirlo. En realidad, cuando el pueblo asiste a la misa, puede escuchar, habitualmente es así, tanto las lecturas como el sermón en su lengua nativa. Fue así siempre, durante siglos. Y eso es lo que puede bastar para la instrucción, para una buena catequesis. Porque lo que hace la parte sacrificial, propiamente, de la Santa Misa, el sacrificio, ¿no? Cristo mismo que se entrega en el sacrificio de la cruz, ¿no? Por mí, de modo incruento, decimos en el catecismo, ¿no? Es competencia del sacerdote, y por tanto no hay razón para que se emplee una lengua inteligible para el simple fiel. Como una de las realidades que desconoce el modernismo, el progresismo, ¿no? Ese sacerdocio jerárquico, sí, hay un sacerdocio común por el bautismo, pero hay un orden sagrado, que es el sacramento. Y esto uno no lo hace más santo o menos santo. Al contrario, al Padre Pío le preguntaron una vez si él, si de haber nacido de nuevo hubiese elegido ser sacerdote. De ninguna manera, dice, ni loco. De haber sabido yo, ni loco permitía que me pusieran las manos, ¿no? No lo hace uno santo el ministerio, lo contrario, le da una carga, un munus, ¿no? Una carga bastante grande. Pero bueno, como una de esas realidades que desconoce, decía el progresismo, es este sacerdocio jerárquico, es lógico que se haya ido buscando con el tiempo suprimir lo que pudiese significar un cierto distanciamiento entre el ministro ordenado y el pueblo fiel. Y es curioso que en la era, sobre todo postconciliar, de algunos que han hablado de las riquezas y hay que interpretar todo con un nuevo espíritu, ¿no? Se habla muchas veces. Es curioso, digo, que algunos son tan prontos a descubrir las riquezas de otras religiones o de falsas religiones, por ejemplo, las riquezas inefables del judaísmo, y no se repare en la diferenciación clara que existía aún en el pueblo de Israel entre la casta sacerdotal y el pueblo fiel, digamos, el pueblo judío, el pueblo fiel judío. El sacerdote estaba separado, ¿no? San Pablo es bien claro en la carta a los hebreos. Bien, muchos de nuestros contemporáneos, incluso y sobre todo, quiero decir, las personas mayores, dicen, ahora es mucho mejor que en mi época. Antes la misa era en latín y no se entendía nada. Bueno, basta que uno le pregunte a esa persona, ¿qué es la Santa Misa? Para darse cuenta de cuál es el grado de comprensión que adquirieron en estos años, ahora viendo todo, escuchando todo, nada está oculto. Bien, ¿qué es la misa? Uno se puede encontrar con respuestas disparatadas, ¿no? Es decir, no porque uno entienda todas las palabras va a terminar entendiendo lo que es. Si el sacerdote mismo, yo mismo, que celebro misa habitualmente no, diariamente, hace varios años, según la forma llamada extraordinaria, misa tradicional, para mí sigue siendo un misterio inefable. Inefable. Bien, terminamos un poco el tema de la lengua. Por último, solamente aclaro esto de modo sencillo. Siempre, siempre, siempre las religiones serias, o mejor dicho, las falsas religiones que se toman su falsa religión de modo serio, han usado en su culto una lengua que no es vernácula, que no es común.
Es decir, una lengua que ya no se usa para hablar como y comprar y vender, ir a la verdulería. ¿Por qué? Porque se tiene conciencia de estar hablando a Dios, los dioses o lo que fuera. Esto yo lo he comprobado en más de un lugar, puntualmente en algunos lugares que me ha tocado de misión, en la India, en el Tíbet, ¿no? Los sacerdotes, no, pero no importa, budistas, cuando hablan en tibetano antiguo, que ellos ni siquiera entienden, no lo hablan, ¿no? ¿Por qué? Porque es una lengua entonces que ha quedado para lo mistérico, para el misterio, ¿no? Para el misterio, y que me asegura en cuanto tal como lengua que no se va a ir cambiando la doctrina. Bien. ¿Por qué la misa entonces es en latín? Estas fueron algunas brevísimas razones. Segunda cosa, ¿por qué la misa es ad orientem? Y fíjense que uso a propósito la palabra ad orientem y no como algunos dicen a veces, de espalda al pueblo. De espalda al pueblo. Yo soy un enemigo de esa frase. Bien, tocan ahora ver un poco las disposiciones físicas del templo y de los fieles, especialmente en lo que se refiere hacia dónde mira el sacerdote y hacia dónde mira el pueblo fiel. Y acá no hace falta que nos metamos con la misa tradicional, estrictamente, o la forma extraordinaria, como venimos diciendo. Lo ha señalado muy bien hace algunos años el cardenal Sará, hasta hace poquito el prefecto para la Congregación del Culto Divino. Vayamos nomás al misal del mismo Concilio Vaticano II, ¿no? Donde se lee en las rúbricas la siguiente indicación al momento de la preparación para la comunión. Estoy citando ahora ni más ni menos que el misal o el pontifical romano de la misa llamada Novus Ordo. Cito: el sacerdote, dice el texto, volviéndose hacia el pueblo, dice en voz alta: dichosos los invitados a la mesa del Señor. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sigue diciendo el texto del misal: luego el sacerdote, volviéndose hacia el altar, dice en voz baja: que el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente todos desde niños hemos visto que el sacerdote nos está mirando desde que comienza la misa hasta que acaba la misa. Eso en el Novus Ordo es así. ¿Qué sucedió si acá el misal dice otra cosa? El misal del Novus Ordo, por cierto, ¿no? Se trató ni más ni menos que de una praxis, una praxiología litúrgica impuesta con el tiempo, casi a más a martillo, ¿no? El cura debe estar todo el tiempo mirando a los fieles, cuando ni siquiera esto se dice en el propio misal. Dice lo contrario, se sugiere claramente lo contrario. Pero entonces, ¿por qué la misa de espaldas al pueblo y no de cara al pueblo? Es lo que decía antes. En primer lugar, aclaremos los términos, la terminología. Porque, como decía aquel tremendo revolucionario que fue Lenin, este revolucionario ruso, las palabras son balas. Entonces, si nos quieren cambiar los conceptos, nos van cambiando poco a poco primero las palabras. Se nos ha dicho, el cura celebra misa de espaldas al pueblo, ¿no? De espaldas al pueblo. El sacerdote, estrictamente hablando, no está dándole la espalda al pueblo, sino que está mirando a Dios, de cara a Dios, podríamos decir. Así como el fiel de la primera fila en los bancos de la iglesia, tampoco está de espaldas al que está en el segundo banco. Están los dos mirando al altar, al crucifijo, ¿no? Nadie va a decir, en la iglesia todos estamos dándole la espalda que está atrás. Estamos mirando al altar, estamos mirando al tabernáculo, ¿no? Las acciones del sacerdote. ¿De dónde viene esto de la espalda? En fin. No entramos mucho de dónde viene, pero es una praxis que se ha ido metiendo con el tiempo. De vuelta vuelvo a un ejemplo que me sucedió a mí concreto, real, ¿no? Estábamos con el padre Federico Hayton en el Tíbet hace algunos años, intentando explicarle a los paganos, eran hindúes o budistas, lo que era la misa católica. Era una Navidad, me acuerdo. Navidad del 16, creo que fue, 2016. Y estábamos explicando qué era, imagínense, o sea, no saben quién es Jesucristo, menos van a saber lo que era la Santa Misa. Y le invitamos a una misa, era misa tradicional, ahí para ellos era lo mismo hacer misa tradicional que misa carismática, era igual para ellos, porque no habían visto nunca en su vida nada. Y hablando con ellos, después de la misa les preguntamos, ¿cómo
cómo creían ellos que debía celebrarse el culto a Dios, ¿no? Si mirándolos a ellos, que eran paganos, o bien mirando a nuestro Dios, digamos, al crucifijo, ¿no? Como hacen los lamas, por si los lamas budistas hacen eso, miraban a los dioses. La respuesta fue totalmente católica de estos paganos. Una respuesta ortodoxísima. No, no. Si ustedes creen que entonces están dando un culto a Dios, deben estar mirando a Dios, ¿no? No, no mirándonos a nosotros. Y eso lo decían tipos que no eran para nada católicos, no conocían nada, ¿no? ¿Y por qué no mirando al pueblo? Y simplemente porque el pueblo no es Dios. Entonces yo le hablo a Dios. El culto cristiano, además de todo esto, se enraiza en la tradición litúrgica judía. Por eso resulta extraño ver cómo se insiste hasta el cansancio en que a veces, lo repito, intentan ver las raíces judías del catolicismo por un lado y dejan de lado, por ejemplo, el modo cultural que tenían al momento de adorar a Dios. No voy acá a extenderme demasiado, pero si uno se va a la carta a los Hebreos, en concreto Hebreos 9, 1, 12, San Pablo está explicando cómo es la alianza, ¿no? Y dice San Pablo en un momento, cito, en la parte anterior de la tienda se hallaban el candelabro y la mesa con los panes de la proposición, que se llama el santo, o el Santa Santorum, también le decían los judíos. Detrás del segundo velo se hallaba la parte de la tienda llamada entonces Santa Santorum, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas de la alianza. Y continúa. Los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar sus funciones, pero en la segunda parte entran solo una vez al año y solo el sumo sacerdote para ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo, bueno, etcétera, bla, bla. En fin, el sacerdote es el gesto que hace, ¿no? Va a rezarle a Dios por todo el pueblo, por lo tanto lo está mirando a él. El culto cristiano, naturalmente, tomó gran parte de ese accionar, digamos, litúrgico, del culto hebreo. Sabemos que la antigua ley, como Santo Tomás dice, incluso siguiendo San Jerónimo, ¿no? Que es la antigua ley, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no solamente que está muerta, sino que es mortífera. Lex mortua et mortífera. Pero también sabemos que los primeros cristianos tomaron parte de ese culto litúrgico, latréutico, a Dios, de lo que venían viendo de la antigua alianza, ¿no? Bien, por eso es que al tomar parte de ese accionar litúrgico del culto judío, aunque sabían que era una ley antigua, algo iban tomando propio del sacrificio, ¿no? No has querido ni ofrendas, ni sacrificios, ni holocausto. Por eso dije, aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Salmo 39. De ahí que la iglesia, al sacrificar de modo incruento, es decir, sin derramamiento de sangre, quiere decir esto, al único y al último Cordero de Dios, va también a imitar en parte la disposición del templo y la disposición del altar, pero colocando ahora sobre este las ofrendas que se van a transustanciar en el mismo Dios humanado. ¿Y cómo era el altar? Siempre más elevado que la realidad terrena, por eso siempre las iglesias habitualmente están un poco más arriba, ¿no? Para mostrar que las cosas sagradas no están al mismo nivel de chatura que en nuestra vida de todos los días. Por eso el altar de la iglesia siempre se encuentra junto con la iglesia un poquito más arriba. Porque el sacerdote comienza diciendo, de hecho, esto, ¿no? Subiré al altar de Dios, introibo ad altare Dei, con el Salmo 42. Además, siempre la iglesia quiso colocar el altar mirando hacia un lugar específico. Por eso, ad orientem, hacia oriente, ¿no? hacia Jerusalén, hacia ese sol que nace de lo alto. Porque es allí donde se realizó ese sacrificio perpetuo. Desde allí donde viene la salvación. Desde allí donde surge nuestro Señor Jesucristo, el sol que nace de lo alto. Lucas 1, 78. Y también la iglesia quiso, según los tiempos, colocar sobre sus altares, muchas veces, no siempre se ha hecho, pero ha estado así durante mucho tiempo, sobre todo en la Edad Media, un templete o baldaquino, el famoso baldaquino de Bernini en Roma, en el Vaticano, significa eso, ¿no? Para seguir con la tradición judía de tapar con un velo lo más sagrado, una especie de casita, ¿no? Como le dicen los niños a veces.
se usó incluso en algunos tiempos para hacer descender en el momento de la consagración unas cortinas que caían de lo alto, significando el momento más íntimo de la misa, ¿no? Dios entonces una vez más viene al lecho nupcial, así como las camas antiguas, ¿no? Tenían esas, ¿no? Como esas sábanas o frazadas, ¿no? Bueno, viene a desposarse, a hacerse hombre, porque por mí, justamente por nosotros, viene a visitar a la esposa, ¿no? El momento en que Dios baja a la tierra bajo las especies de pan y de vino. De ahí que el monaguillo con sus campanitas, ¿no? Indique a los presentes que se está dando justamente ese milagro. Antiguamente, como se tapaba ese momento, como así como el iconostasio en el mundo ruso, fíjese lo que es todo muy cercano, ¿no? Hay cosas muy parecidas cada vez que uno se va yendo hacia atrás con la liturgia, hay cosas que son muy similares. El monaguillo daba cuenta de que se estaba dando la transustanciación por medio de las campanas. Miren, acá se está dando el milagro. Acá se está dando el milagro. En la tradición oriental, los católicos orientales, incluso los ortodoxos cismáticos, han mantenido esta separación con el iconostasio, con los iconos, ¿no? Que simboliza justamente como el Sancta Sanctorum de los antiguos judíos. Bien, pero no solamente hay razones históricas, también hay razones de conveniencia racional, valga la redundancia. Por ejemplo, si uno tuviese que verlo de modo así en píldoras pequeñas, podemos decir que esto tiene un carácter verdaderamente teocéntrico del misterio. No es el hombre que está en el centro, sino es Dios mismo. Nos está despreciando al pueblo fiel, ¿no? Cuando el sacerdote mira a la gente es porque él le va a hablar a la gente, en el sermón, en las lecturas. Pero cuando el sacerdote mira a Dios es porque le está hablando a Dios, ¿no? Otra cosa importantísima, cuando un fiel va a misa, no va a adorar al sacerdote, no va tampoco a ver a un showman, a un actor de teatro, ¿no? Es por esto que el sacerdote tiene que desaparecer. O sea, en el momento de la Santa Misa, tengo que intentar ver a Cristo, no importa si sea el Padre Javier, el Padre Pío, el Padre quien sea. Es Cristo mismo, no importa si sea el más pecador del mundo, Dios quiera que sea el mejor, el más santo, obviamente que sí, pero es Cristo mismo. Es por esto, y esto lo quiero decir a propósito, que antiguamente las casullas antiguas en la Edad Media, intentaban ser bien amplias, de modo tal que tapasen incluso la fisonomía del sacerdote que estaba celebrando la Santa Misa. Y lo que a veces la gente cree, no sabe porque cree que es más antiguo, la casulla llamada de guitarra, que es así más cortita, más pequeñita, ¿no? Así que la casulla tradicional, como algunos le dicen, en realidad es moderna. Esta casulla es del Renacimiento. Las casullas llamadas góticas son las que son como ahora las modernas. ¿Por qué? Porque intentaban tapar al sacerdote completo. Ya en el Renacimiento, cuando se empieza a dejar un poco de lado a Dios como centro y más el hombre, la casulla comienza a permitir más la figura del sacerdote que está celebrando la misa y se pone esa formita que tenemos así, medio como una guitarra, ¿no? Pero la más antigua, aunque parezca una paradoja, es la más moderna que hoy se usa. Esa es la casulla gótica, era de la Edad Media. Vamos acá entonces un poco de por qué el sacerdote está mirando a Dios y no al pueblo fiel. Entonces, ¿por qué en latín? ¿Por qué mira a Dios? ¿No? No se dice entonces de espaldas al pueblo, sino de cara a Dios, ¿no? Y ahora poco a poco vamos a ver un poco de cómo es la estructura de la misa, ¿no? Obviamente estamos haciendo un resumen muy abuelo de pájaro para una introducción. Y voy a tocar un poco de aquí, de vuelta como brevemente, desde que comienza la misa tradicional hasta la oración colecta. Quienes conocen la misa tradicional saben que esto se da así. Comienza el sacerdote, estoy hablando de una misa normal de domingo o de semana, con un salmo, ¿no? In nomine Patris et Spiritus Sancti, amén, y comienza el cura, introibo ad altare Dei, subiré al altar de Dios. San Justino Mártir, uno de los más grandes padres de la Iglesia de los primeros siglos, ¿no? El siglo II, llamado de los padres apostólicos, son casi discípulos de los apóstoles, ¿no? Dice así en uno de sus textos: el día llamado del sol, el domingo, todos los habitantes de la ciudad o del campo se reúnen en un mismo lugar.
Allí se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas según la oportunidad. Terminada la lectura, quien preside la asamblea hace uso de la palabra para instruir y exhortar a la imitación de tan hermosas enseñanzas. Luego, todos se levantan y rezan en voz alta. Terminada la oración, se lleva al altar el pan, el vino y el agua. El que preside eleva hacia el cielo acciones de gracias. Todo el pueblo responde por aclamación, amén. Impresionante. Yo suelo pensar que lo que estamos haciendo en muchos lugares es lo mismo que se hacía en el siglo II, ya uno lo llena de emoción, ¿no? Continúa San Justino. Luego tiene lugar la distribución y repartición de los manjares eucarísticos. También lo reciben los ausentes por el ministerio de los diáconos. Aquellos que viven en la abundancia y quieren hacer limosna, dan libremente cada uno lo que buenamente quiere. Lo recolectado se remite al presbítero, al sacerdote, que lo distribuye a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, a los indigentes, a los prisioneros, a los huéspedes extranjeros, en una palabra, a todos los necesitados. Hasta acá, brevemente, la explicación de la misa, como la explicaba San Justino. Expliquemos ahora esta parte, desde el salmo invitatorio a la oración colecta. Apenas el sacerdote, abandona la sacristía, lugar sagrado, la sacristía viene de ahí, se dirige a los pies del altar y ahí comienza, en diálogo con sus ministros, sus monaguillos, ¿no?, que de algún modo representan al pueblo, parte del Salmo 42. Se trata de una oración dialogada, en la cual, como si fuera una especie de coro antiguo de los griegos, el pueblo va a participar junto con los monaguillos desde el primer momento, o sea, desde la primera respuesta hay participación del pueblo fiel. Y se va a crear realmente una verdadera comunidad entre los fieles y su pastor, que está intercediendo ante Dios por el pueblo fiel. El Salmo, Iudica me Deus, ¿no?, fue compuesto por un levita desterrado, ¿no?, de Jerusalén, que anhelaba volver a ella para cantar nuevamente las alabanzas del Señor en el templo. Este es el sentido que tiene el Salmo. El salmista se dirige a Dios como suplicándole que tome entre sus manos su causa, ¿no? Juzga mi causa, Señor, hazte cargo de mi causa, ¿no? Sabe que Dios va a acudir en su ayuda y lo va a restituir a Jerusalén. Entonces él va a poder subir a la montaña santa. El altar ya está simbolizado como si fuera la Jerusalén celestial. Y va a cantar allá entonces los salmos, acompañado de su arpa, de su cítara, ¿no? Y este contacto lo llena de alegría, ¿no? Al subir al altar del Señor, es subir siempre a un lugar santo, dejando de lado el mundo, las preocupaciones, las angustias. Yo acá no me detengo en las oraciones muy hermosas que están en el misal para el sacerdote, que el cura puede hacer en la sacristía, por cierto, ¿no?, para que uno celebre la misa con la intención y con la atención puestas en el cielo. Aquí en la sacristía tengo un cuadro muy hermoso que dice algo así como, así como me trataste en el santo sacrificio, ita tractavo te in ultimo iudicio. Así como me has tratado así como me tratas en el sacrificio, en el santo sacrificio de la misa, yo te trataré, dice Cristo, en el último juicio. Entonces una preparación rápida, ¿no?, inmediata, próxima para la Santa Misa. Bueno, hay varias oraciones para prepararse, que por cierto también pueden hacerlo los fieles, están habitualmente en los misalitos. Ese subir al Monte Santo, dejar de lado el mundo de preocupación, es lo más importante que el sacerdote va a hacer en su día y lo más importante que un fiel, un laico puede hacer. Bueno, listo, Señor, acá estoy, ¿no? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo acá, vengo simplemente a darte el culto debido, a pedirte, a agradecerte, ¿no? Y después comienza rápidamente, como debe ser, el confiteor, la acusación humilde de los propios pecados, y de modo público, ¿no?, porque uno públicamente se reconoce como pecador, aunque no diga ahí los pecados. Por eso uno no solamente repite, confiteor de omnipotente, etc. No, tengo que intentar ya cuando voy a la Santa Misa, bueno, a ver, Señor, voy a acceder al sacrificio, ¿no? Si tengo la gracia, porque justo estoy en gracia de Dios, entonces voy a acceder también, si tengo el ayuno y todo lo que uno sabe, a la Sagrada Comunión. Entonces, bueno, tengo que intentar
llegar con el alma pura. La absolución del sacerdote incluso que da de las faltas veniales, los pecados mortales, sabemos que el modo ordinario es la confesión, y se hace la confesión a Dios con una pequeña inclinación porque lo hemos ofendido, pero también se hace ante la iglesia triunfante, los que están en el cielo, y ante la iglesia militante, de que está a mi costado, ¿no? Porque nuestros pecados personales siempre tienen una consecuencia social. Siempre, siempre. Aunque parezca que no, aunque sea en privado, siempre hay una consecuencia que daña al cuerpo místico de Cristo. Nuestras faltas afectan al prójimo, tanto al que dañamos directamente como al que dañamos de modo indirecto, por ese misterio de la comunión de los santos. Los golpes en el pecho significan la voluntad de romper, contere, romper, ¿no? Contrición, de ahí viene. Nuestro corazón, quiero realmente cambiar mi modo de vida. El corazón es como la sede de nuestra voluntad, por eso realmente quiero modificarme. Repito 3 veces el mea culpa, mea máxima culpa, por los 3 tipos de pecados que podemos cometer. Los de pensamiento, los de palabra y los de obra. Obviamente en los de obra también están las obras que no hice, la omisión, ¿no? Mea culpa, mea máxima culpa. Y luego entonces el sacerdote sube al altar. Luego de rezar 2 pequeños versículos, extiende las manos e invita a los fieles a la oración diciendo, como voy a decir cada vez que se dé vuelta, oremos, recemos. Subiendo al altar, recita en secreto una plegaria hermosísima del siglo V, que empieza así, Aufer a nobis, se la traduzco rápidamente. Te suplicamos, Señor, que quites de nosotros nuestras iniquidades, para que merezcamos entrar con conciencia pura en el lugar de tu santísimo templo. Esto dice el cura, son oraciones que el sacerdote va diciendo en privado, en la Santa Misa, pero que no se escuchan, ¿no? Y después lo primero que hace es besa al altar. El altar porque, por un lado, simboliza a Jesucristo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ¿por qué? Porque aparte de simbolizar a nuestro Señor, que es sacerdote, altar y víctima, es el lugar propio del sacrificio, ¿no? Así como antiguamente se inmolaban los carneros y los becerros cebados, ahora el mismo Dios se va a inmolar por mí. Pero no solamente por esto, el altar es santo y es besado. Hay un segundo motivo, que quizás alguno alguna vez tuvo el privilegio de ver en su vida, y es que cuando se consagran los altares, el obispo, de modo habitual, es quien coloca reliquias de mártires o también de santos, ¿no? Y es por eso que el sacerdote cuando besa el altar dice esta oración: te rogamos, Señor, que por los méritos de tus santos, cuyas reliquias yacen aquí, y ahí besa el altar, y por los de todos los santos, te dignes perdonarme todos mis pecados. Amén. Así sea. Amén. El sacerdote invoca especialmente a los santos, cuyas reliquias preciosas fueron depositadas en el altar, según la antigua costumbre que tenían los cristianos de celebrar las misas en las tumbas de los mártires. Si alguna vez tienen la gracia de ir a las catacumbas de Roma, por ejemplo, se van a encontrar con que los cristianos rezaban sobre las reliquias de los mártires la Santa Misa, y a su vez que habían orantes, colocaban representando al mártir, así con los brazos abiertos, en posición orante, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, para que ese mártir intercediera por los que estaban sepultados cerca de ese mártir. Por eso es que los cristianos querían siempre sepultarse cerca de alguno que hubiese confesado a Cristo con su propia vida. Y esto es interesante porque es bien apologético para cuando uno habla con los protestantes, que si no, ustedes le rezan a los santos, ustedes adoran a los santos y dicen que intercedan los santos. Momentito, desde el siglo I, en las catacumbas de Roma se encuentran ya santos intercediendo por los cristianos, es decir, o bien los primeros cristianos eran tontos o no eran protestantes. Pero bueno, bien. Después del beso del altar, el sacerdote, dirigiéndose hacia la derecha, mirando hacia el altar, hacia la derecha, entona las primeras plegarias que cambia según el día, constituyendo la primera parte de la misa llamada de los catecúmenos. Se trata casi siempre de un salmo con una antífona sacada del mismo, infundiendo el espíritu de la misa que se celebra ese día, de un martes, de un papa, de la Pascua, para después volver al altar y rezar los 3 Kyries que dijimos. Como dijimos antes, el Kyrie
eleison, palabras griegas. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. ¿Por qué 3 y 3? Bueno, porque la Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa razón, por lo tanto, se confiesa la Santísima Trinidad en sus 3 divinas personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en cada una de las personas, a su vez, también están contenidas las naturalezas divinas de las otras restantes. Bien, ¿cómo se ve el Evangelio? Hay una forma bastante popular de confesar al Señor. Señor mío y Dios mío, ¿no? Incluso 3 veces. Ahora se repite de vuelta 3 veces esta invocación como una oración trinitaria. A Dios Padre, Señor ten piedad, Kyrie eleison, a Dios Hijo, 3 veces, Cristo ten piedad, y por tanto después al Espíritu Santo. Bien, voy a continuar un poco más, pero antes de continuar, me gustaría saber que me dijesen si les parece que siga o abrevie la cosa, porque todo depende del tiempo que me quieran dar. Tiene todo el tiempo que guste, padre. No se preocupe por nosotros. La gente está muy interesada. De hecho, ya comentaron que si se puede extender, todo depende de usted. Bueno, perfecto. No, yo no quería cansar, porque la verdad que es un tema que, como es tan apasionante, yo puedo perder el control del tiempo. Pero creo yo que más o menos puedo seguir en más o menos media hora más, 40 minutos más, digo, por si alguien tiene que hacer algo más importante para que sepa lo que me estoy demorando lamentablemente. No, nos están comentando que usted siga aquí adelante. Bien, bueno, perfecto. Entonces, después de los Kyrie, llega el Gloria. La misa no es una oración basada en el hombre, lo dijimos antes, sino en Dios. Lo primero es Dios, lo primero es la gloria de Dios, lo primero, ¿no? Por esto, después de confesar que Dios es uno y trino, ¿no? Una naturaleza divina, 3 divinas personas, todo el pueblo reza gloria, alabándolo, centrándose en él y contemplándolo desde acá abajo. Hay gloria siempre que haya gloria en la misa. Hay días que no. Si es un santo, siempre hay gloria. Si es un domingo, una solemnidad, en fin. Bien, el Gloria, compuesto después de los grandes concilios de Nicea, 325, de Constantinopla, 381, donde se debatía, se discutía la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cristo es Dios o no es Dios? Sí, es Dios, totalmente, es el Hijo de Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana y por lo tanto me salva de esa manera. Bien, por eso se encargan de reafirmar con estos concilios la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo contra algunas herejías de esa época. Por eso es que se introduce el Gloria en la Santa Misa a partir de una especie de cántico celeste, aquel nos vamos a acordar seguramente en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Gloria a Dios en el cielo se escuchó, ¿no? Los pastores escucharon esos cantos angélicos. Gloria en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor, decimos en español. Mal, pésimo, pésimo. Que ama a los hombres de buena voluntad, ¿no? Pax interre bone voluntatis, decimos en latín, de buena voluntad. Bien, no sé por qué se ha puesto esa frase que aman al Señor o que ama al Señor, la verdad que no tiene ningún asidero en la realidad lingüística. Bien, y después de Gloria, entonces, entonado, cantado o rezado, viene lo que se llama la oración colecta, colecta, de vuelta, sacerdote, va a besar el altar, reliquias de los mártires o santos, lo que simboliza Jesucristo, sacerdote, víctima, el cordero inmolado, y se da vuelta y va a decirle al pueblo, recemos ahora. Por eso invita a rezar Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros, oremos, y oración colecta que va cambiando según el día. Bien, proviene del latín colecta, porque era al inicio de la recitada incluso por una muchedumbre en la iglesia, por eso se llama colecta, son varios. Y ahí es el momento en que uno puede aprovechar a colocar su propia intención. En algunos días, antiguamente el diácono avisaba, antiguamente había siempre diácono en las Santas Misas, avisaba a los asistentes que debían pedir a Dios de rodillas por sus intenciones, diciendo, de hecho todavía se conserva en algunas liturgias, por ejemplo en Semana Santa, flectamus genua, nos arrodillamos, genua, rodillas, nos flectamos, doblamos las rodillas, ¿no? El Viernes Santo lo hacemos más de una vez a esto, ¿no? Mientras la asamblea rezaba en silencio hasta oír esta palabra, levate, levantaos, ¿no? Levantaos,
era entonces cuando el sacerdote recogía las plegarias y los votos del pueblo fiel en una sola oración, como colectándolas, ¿no? De ahí la colecta, elevándolas después a Dios, sabiendo que, aquello de Juan 16, ¿no? Todo lo que pidierais en mi nombre os lo concederá. Por eso el sacerdote siempre termina diciendo, Perdominum nostrum Jesum Christum, por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por intermedio de Él te lo pedimos, Señor, ¿no? A lo que todos rubricamos siempre en la misa, así sea, amén, amén. Bien, entonces la oración colecta. ¿Qué viene después? Después vienen las lecturas, la epístola, el gradual y el evangelio. Vamos a ver muy brevemente este tema porque es conocido. Según Tertuliano, autor cristiano del siglo II, cito, la Iglesia de Roma une la ley, la antigua alianza, y los profetas a los escritos de los apóstoles y evangelistas para alimentar nuestra fe. Tertuliano, siglo II. Bien apologético esto. Ya en el siglo II, año 100, en la Iglesia se usaban los textos del Antiguo Testamento y las cartas o textos del Nuevo Testamento, ¿no? El Evangelio, por ejemplo. Los primeros cristianos imitaron en sus reuniones dominicales lo que hacían de vuelta los judíos en el sábado, pero añadieron la lectura al Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. En Milán, por ejemplo, en tiempos de San Ambrosio de Milán, San Ambrosio es contemporáneo a San Agustín, eran 3 las lecturas que se efectuaban en la misa. Estamos hablando del siglo III o IV. La llamada lectura profética del Antiguo Testamento, la lectura llamada apostólica, que era la epístola de algunos de los apóstoles, Santiago, San Pedro, San Pablo, quien fuera, y la lectura evangélica. 3 lecturas, Antiguo Testamento, alguna carta, y finalmente, o Hechos de los Apóstoles, y finalmente algún texto evangélico. Poco a poco la lectura profética fue cayendo como en desuso y no quedaban más que la epístola y el evangelio. En el Novus Ordo, la misa llamada así, después de la Reforma Conciliar, esto fue prácticamente recuperado, cosa que puede ser tenido en ciertos momentos como una cierta riqueza en cuanto a las lecturas, ¿no? Que uno puede ver a lo largo de un ciclo litúrgico, puede ver quizás más lecturas que en la llamada misa preconciliar. En el ámbito veterotestamentario, o sea, Antiguo Testamento, después de la lectura de la ley antigua, ¿no? La antigua alianza, y antes de los profetas, los judíos cantaban salmos, por lo que la iglesia va a hacer otro tanto intercalando lo que hoy conocemos como el gradual. Un texto breve, a veces se canta, a veces se lee, ¿no? Depende cómo esté más o menos la capilla o la parroquia o el coro, ¿no? O el sacerdote mismo. Y se compone a su vez como de 2 salmos distintos. El primero es propiamente el gradual, que el segundo es llamado Aleluya, porque es precedido de una exclamación hebraica, ¿no? Alabad al Señor, Alelu, Yav. Alelu significa eso, alabad, Yav es la contracción de Yahvé, ¿no? Yahvé, el Señor, ¿no? Alabad al Señor. Que se usaban en las sinagogas e incluso que fue oído por San Juan en los cielos. En el Apocalipsis 19 se escuchaba esa palabra, ¿no? El gradual, entonces, sí, aleluya, lo que escuchaba San Juan. Bien, es una especie de preparación para la lectura del Evangelio, y es una especie de preparación a estar atentos, que incluso lo hacemos hasta con un signo. Cuando el sacerdote invita a escuchar el Evangelio, nosotros, incluso el cura lo hace igual, ¿no? Hacemos la señal de la cruz en nuestra frente, en nuestros labios, en nuestro corazón, ¿no? ¿Y por qué uno dice por qué? Porque cuando Isaías, el profeta Isaías, tuvo esa visión magnífica en la cual el Hijo de Dios, ¿no? En todo su esplendor, Isaías estaba como agobiado por la inmensa majestad de eso que estaba viendo, comprendió que no era él suficientemente puro para alabar y hablar de sus maravillas. Entonces Dios fue haciendo entender al profeta Isaías, ante su estupor, que debía, antes de hablar, tener como una especie de carbón encendido en la boca, y que sus labios estuviesen purificados. Por eso el pueblo fiel va a hacer su signo de la cruz en la frente, en los labios, en el corazón,
junto con el sacerdote también. Ahora voy a explicar por qué eso. Pero el sacerdote hace algo más. Antes de rezar el Evangelio, antes de leer el Evangelio, perdón, va a hacer una oración preciosa, preciosa, preciosa. Dice así, lo hace en privado, el pueblo fiel habitualmente no la escucha. Dice, Señor, purifica mi corazón y mis labios. Que purificaste tú los labios del profeta Isaías con un carbón encendido. Dígnate por tu graciosa misericordia purificarme a mí de tal manera que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio por Jesucristo nuestro Señor. Porque también el cura no está exento de usar mal el vocabulario, o de hablar cosas vanas, o de decir cosas que no tenía que haber dicho, por lo tanto, tiene que también haber una preparación. Y fíjense cómo la iglesia cuida al sacerdote, cuida al cura, para que cuando esté haciendo lo que va a ser lo más importante, también sea consciente de eso, ¿no? De su indignidad, por lo tanto, tienen que purificarse. ¿Por qué nos signamos la frente, los labios, el pecho? La frente para pedir a Dios que nuestra inteligencia se abra a comprender lo que voy a escuchar ahora. Voy a escuchar ni más ni menos que la palabra de Dios en el Evangelio. ¿Por qué en la boca? Para que lo que yo escucho con la boca se proclame, se diga, no me lo quede yo como un tesoro escondido, ¿no? San Pablo decía esto, que fides ex audito, la fe entra por el oído. ¿Cómo van a creer si no le predicamos? ¿Cómo creer si nadie le predica, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo escucho lo puedo yo proclamar, no solamente que me quede acá, sino que lo puedo proclamar yo con mi boca. Y finalmente, ¿por qué en el corazón? ¿Por qué en el pecho? Para que yo lo pueda guardar, para que es el lugar donde colocamos, ¿no? Nuestras voluntades, ¿no? El corazón late fuertemente o despacito según nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, que yo realmente ame de todo corazón a mi Señor. Cuando oímos la palabra de Dios, se establece entre Él y nosotros una especie de contacto espiritual. Tantas veces podríamos recibir mociones de parte de Dios en ese momento litúrgico. A tantos santos, ¿no? Dios les habló por medio de las Escrituras. Ahora recuerdo así brevemente el caso de San Antonio Abad, ¿no? Quien pasaba cerca de una iglesia, escuchó las palabras del Evangelio y escuchó esta frase: si quieres ser perfecto, ve todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso bastó, esto es para mí. Me lo dijo para mí, dijo San Antonio. A veces nos pasa eso, que escuchamos una frase, y como que aquí decimos, me cayó la ficha, ¿no? Esto es para mí. Bien. ¿Cuántas veces uno podría escuchar tanto a Dios, incluso en ese momento, propiamente de la liturgia, que es la Biblia leída no solamente con el espíritu de la iglesia, de toda la iglesia, de todos los siglos de tradición de la iglesia, sino que acá propiamente in ecclesia, en la iglesia físicamente hablando, ¿no? No solamente en la iglesia que han sentido con la tradición, con el magisterio bimilenario, sino físicamente. Estoy escuchando la palabra de Dios en un contexto litúrgico, y no en mi casa, sentado en un sofá, en un sillón. Después del Evangelio vendrá o no la homilía o el sermón, como a veces también se dice, que tampoco es obligatorio, por cierto. A veces, en algunos casos, es mejor que no haya sermón, y a veces es mejor que sí. Todo depende de quién da el sermón y qué diga en el sermón. Bien. Pero bueno, la homilía no es parte de la liturgia, por cierto, pero puede darse, es lo habitual, es el pequeño momento que el cura puede hacer una pequeña catequesis también, ¿no? Bien. Y después, si corresponde o no, vendrá el credo. Estoy hablando de una misa más bien dominical, de una solemnidad, ¿no? El credo expresa las verdades de nuestra fe, que fueron definidos puntualmente en los concilios que recién citamos, Nicea y Constantinopla. De ahí que el credo es el niceno-constantinopolitano. Bien, de allí vendrá el ofertorio, el momento en que Jesucristo renueva aquí y ahora, por el ministerio del sacerdote, el sacrificio de la última cena. ¿A fin de qué? De ofrecer sacramentalmente a Dios, por la consagración del pan y del vino, el sacrificio de la cruz. Ofrecimiento del pan. Jesús tomó de la mesa el pan ácimo, que se comía con el cordero pascual. Del mismo modo, el sacerdote toma una hostia preparada con harina de trigo sin levadura, y elevando la patena en la que está colocada la forma previa a la consagración, piensa en la víctima
que va a inmolar. Y recuerda con términos y pensamientos bien precisos que se van a encontrar en el canon de la misa, por qué está haciendo esto que está haciendo. Es hermosa esta frase, ¿no? Dice así el sacerdote cuando ofrece el pan. Traduzco. Recibe, oh Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, esta hostia, inmaculada, que yo, indigno siervo tuyo, ofrezco a ti que eres mi Dios vivo y verdadero. Y ahora voy a explicar por qué ofrece. Por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias. Y por todos los que están aquí presentes, los que están atrás. Y también por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que a mí y a ellos les sea de provecho para la salvación y la vida eterna. Amén. Esa es la oración que hace el cura. Fíjense, ofrece por sí, por los que están en la Santa Misa, por los que no están presentes, por los que están vivos y por los que están muertos. El sacrificio se ofrece a Dios para satisfacer la justicia divina, tanto para los que estamos en la iglesia militante, que estamos aquí abajo todavía, como para los que están en la iglesia purgante, los difuntos, en el purgatorio. Los cristianos debemos continuar la realización de la oblación interior que simbolizamos en esa oblación exterior, colocándonos ahí con el pensamiento en esa patena, como si fuera una pequeña hostia que se está uniendo al sacrificio con el sacerdote. Y en ese momento el sacerdote comienza poco a poco a ser sacerdote y víctima. Se está ofreciendo también con Cristo, un concepto que ha sido muy olvidado. El sacerdote es sacerdote, pero también es víctima. Tiene que morir por el pueblo fiel. Tiene que morir por la grey que Dios le ha encomendado, ¿no? Esa es la función del pastor, que muere por la oveja. El pan y el vino, producto del trabajo del hombre y sostén incluso para su propia vida, representan a los fieles. Depositarlos por manos de sacerdote en el altar, que es símbolo de Cristo, es ofrecer a Dios todas nuestras actividades por la iglesia en función de ese calvario. Ofrece el vino. En la última cena Jesús tomó el cáliz, ¿no? Del vino llamado el cáliz de la bendición. Había más de un cáliz, no voy a entrar en este tema acá, en la última cena había más de un cáliz, porque los judíos lo tomaban agradeciéndole a Dios la salida de Egipto, que es todo el significado de la Pascua judía. Este vino, según el ritual judío, estaba mezclado con un poco de agua, de ahí que el sacerdote añada una gotita de agua al vino, significando al mismo tiempo la humanidad que se quiere unir a la divinidad. Quizás la liturgia oriental nos permita entender un poco mejor este gesto. En la liturgia oriental se prescribe echar agua en el cáliz haciendo un tajo en el pan con una lanceta, ¿no? Mientras se dicen estas palabras muy hermosas. Cito: uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. De esta manera la Eucaristía aparece evidentemente como el sacramento o el misterio o el signo de la misma pasión de Jesucristo. Y el sacerdote dice esto cuando ofrece, así como cuando ofrece el pan, dijo esa oración tan hermosa, ahora ofrece el vino. Oh Dios, que de manera admirable formaste la nobilísima naturaleza humana y más maravillosamente la reformaste por medio de Jesucristo, concédenos por el misterio de mezclar esta agua y este vino que seamos participantes de la divinidad de Jesucristo, quien se dignó participar de nuestra humanidad. Hermoso. Y después lo ofrece. Oferimus tibi, dice el sacerdote. Te ofrecemos, Señor, el cáliz de la salvación, implorando tu clemencia, para que suba como con suave fragancia hasta la presencia de tu divina majestad, por nuestra salvación y por la del mundo entero. Amén. Las dos oraciones que reza el sacerdote en este momento se van a inspirar en pensamientos análogos de aquellos de los jóvenes de Daniel 3, cuando ellos mismos se ofrecían como víctimas en el horno ardiente. Recíbenos, Señor, in spiritu meditatis, ¿no? Recíbenos, Señor, pues nos presentamos a ti con espíritu humillado y con un corazón contrito. Y el sacrificio que hoy nosotros te ofrecemos, oh Señor Dios, llegue a tu presencia de manera que te sea agradable. Después invoca al Espíritu Santo,
ven santificador, todopoderoso, Dios eterno, y bendice este sacrificio preparado para gloria de tu santo nombre. Y aquí entonces tenemos el sacrificio que se le está ofreciendo a Dios Padre por intermedio del Espíritu Santo, que es su mismo Hijo, Jesucristo. Si hay incensación, se incensa el altar. No me detengo mucho en este tema, solamente digo la oración que quizás no se escucha, pero el sacerdote dice esta oración cuando está incensando el altar: por intercesión de San Miguel Arcángel, que asista a la derecha del altar de los perfumes y de todos sus elegidos, se digne el Señor bendecir este incienso y recibirlo en olor de suavidad. Y después dice: suba mi oración, Señor, como sube este incienso, así como el humo del incienso va subiendo, que así suba mi oración. Valga la elevación de mis manos, cuando yo ahora eleve la hostia, como el sacrificio vespertino. Pon, Señor, una guarda en mi boca, un candado a mis labios, para que mi corazón no se desahogue con expresiones maliciosas, buscando cómo excusar mis pecados. Y se lavó las manos, literalmente, con un salmo, el 25, más que las manos, los dedos. Fíjense la delicadeza de los gestos litúrgicos. Se lava el dedo índice y el dedo pulgar, que son los dedos que van a tocar las especies, ¿no?, eucarísticas, van a recibir las especies eucarísticas una vez después de la consagración, de la transubstanciación. Con cuánto respeto, ¿no? Dice el sacerdote: lavaré mis manos entre inocentes y rodearé, oh Señor, tu altar, para oír las voces de tus alabanzas y cantar todas tus maravillas. He amado la hermosura de tu casa y el lugar donde reside tu gloria. No pierdas, Dios mío, mi alma con los impíos y mi vida con los hombres sanguinarios, cuyas manos están llenas de iniquidades y su diestra colmada de sobornos. En fin, cuánto respeto, ¿no? Cuánto decoro en la Santa Misa, ¿no? Vendrá después el lavatorio de las manos, como venimos diciendo anteriormente, lo que se conoce como el canon. Propiamente va a llegar el canon de la Santa Misa, ¿no? Propiamente la regla, ¿no? El canon significa eso, la regla, lo que queda fijo, ¿no? El sacerdote, inclinado humildemente, va a rezar una oración que comienza con esta palabra: suscipe, recibe, Santa Trinidad, esta oblación que te ofrecemos en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de Jesucristo nuestro Señor, y en honor de la bienaventurada siempre Virgen María y San Juan Bautista y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, incluso de los santos que están aquí por sobre el altar, y de todos los santos, para que a ellos les sirva de honra y a nosotros nos aproveche para la salvación, y se digne interceder por nosotros en el cielo aquellos cuya memoria veneramos en la tierra. Ofrece la Iglesia esta oblación eucarística de la Santísima Trinidad, porque recuerda y obra el misterio de redención, donde cooperan las tres divinas personas. La misa recuerda la inmolación del buen Jesús, y la Iglesia la renueva sacramentalmente, evocando también su resurrección y su ascensión, porque sabemos que efectivamente es Jesucristo quien está glorioso bajo las apariencias o las especies, como se dice exactamente, eucarísticas de pan y de vino. Y la Iglesia cita después el nombre de algunos santos, aquellos mismos santos que habíamos citado antes en el Confiteor, ¿no? La Virgen María, San Juan Bautista, los apóstoles Pedro y Pablo, ¿no? Los santos, incluso cuyas reliquias reposan en el ara del altar, y de todos los santos que uno hace mención, a todos los santos. ¿Por qué? Porque los hace como desempeñar con Jesucristo el oficio de mediadores en la aplicación de sus misterios para nuestras almas. La intercesión a la cual recurrimos, apoyados como ellos en los méritos de Cristo, es el oficio que desempeñan para con nosotros, ¿no? Todo viene por medio del único Redentor, que es Jesucristo, pero los santos pueden interceder por nosotros ante nuestro Señor. Y terminado esto, de vuelta, se da vuelta al sacerdote, previamente haber besado el altar, de vuelta porque simbolice por las reliquias, invita a rezar Dominus vobiscum, ¿no? Orate fratres, dice ahora, orad hermanos, y avisa, y ahora va a avisar. Ahora voy a empezar lo más importante. Todo lo anterior pudo haberse omitido, pero esta parte no. Y el pueblo fiel respondemos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Conocemos la oración. Todos los cristianos
somos hermanos en Jesucristo porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, vale la pena aclararlo, porque estamos bautizados, ¿no? Por el bautismo somos hijos adoptivos de Dios. No son hijos de Dios quienes no están bautizados, salvo que uno quiera decirlo de modo analógico, así que por una especie de analogía, porque somos criatura de parte hecha de Dios. Okay. El santo sacrificio es donde más se confirma esta unión fraternal entre hermanos, ¿no? Y filial, porque nació del Calvario. Nada lo fortifica tanto a esta unión como el mismo Calvario que ahora se continúa en el altar. De que ese orate fratres muestra de modo cómo en el altar el sacerdote es un mediador y no es un protagonista de un show, ¿no? No va cambiando las cosas para que lo vean de modo distinto, no, media, nada más que eso. De que los fieles se unan con este mediador en su sacrificio, que también es de ellos. Por eso dice el cura, meum ac vestrum sacrificium, pues lo ofrecen por su intermedio, por medio de mis manos, manibus mei, dice, por medio de mis manos, ¿no? Es el ministro de Cristo y de la Iglesia. La Iglesia señala entonces que esta mediación en el altar se va depositando por medio de las ofrendas que nos va representando y por las manos del sacerdote que la eleva de la patena como ofreciéndonos a nosotros mismos. Vendrá después una oración llamada secreta, que es una fórmula de oblación que concluye con los ritos del ofertorio, diciendo de todo corazón ese amén final, y uno ahí se acerca y se apropia a su vez al mismo tiempo de todo el rito del ofertorio. Vendrá el prefacio. La Iglesia, invitando a Jesús en la última cena, hace una oración de acción de gracias, ¿no? Que va seguida de oraciones de súplica. Gracias te damos, Señor Omnipotente. Gracias a Agimus Tibi, ¿no? Siempre en todas las santas misas. El fin de esta oblación eucarística es la unión de los miembros de Cristo que están en la tierra con la oblación que ofreció su cabeza, Jesucristo, en el cenáculo, en el Calvario, y que se consuma gloriosamente en los cielos, con los ángeles, con los santos. Jesús lo ha dicho, Mateo 26, no beberé ya más desde ahora de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Por eso la Iglesia eleva nuestras almas hacia las alturas. Señor esté con vosotros, elevad el corazón, sursum corda, elevad el corazón. Damos gracias a Dios. Bien. Y termina el prefacio mostrando cómo los ángeles forman parte de ese cuerpo místico de Cristo y alaban a Dios en unión con su cabeza. Perquem laudant angeli, por el cual los ángeles te alaban a tu majestad, las dominaciones te adoran, las potestades le temen, los cielos y las virtudes de los cielos y los bienaventurados serafines la celebran con recíproca alegría. El origen del prefacio se remonta al banquete pascual ordenado por Moisés y celebrado cada año por los judíos en el día aniversario de la salida del cautiverio de Egipto, comiendo el cordero figurativo. Digamos, el jefe de familia exaltaba el poder, la sabiduría, la bondad de Dios manifestado por sus beneficios al pueblo. Agradecía a Dios por la creación, por la salvación, había sido concedida a Noé, la vocación de Abraham, el tránsito, el paso del mar Rojo, la revelación del Sinaí, la conquista de Canaán. Estas glorias de la antigua alianza simbolizaban como los grandes misterios redentores, cuyo héroe final fue Jesucristo. Luego, después de haber comido el Cordero Pascual, con sus apóstoles en el cenáculo, nuestro Señor inauguró esa nueva y única y definitiva alianza, inmolando y comiendo el Cordero de Dios con un nuevo cántico de acción de gracias. Accepto pane, gracias egit. Habiendo tomado el pan, dio gracias, ¿no? Habiendo tomado el cáliz, dio gracias. Mateo 26, lo encontramos en Mateo 26, Lucas 22. Esta nueva oración eucarística va a reemplazar a la antigua acción de gracias. Termina esta parte y con un texto de San Justino. El sacerdote, dice San Justino, glorifica al Padre del universo en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Luego hace una larga Eucaristía por todos los favores que de él hemos recibido y todos cantan amén. Bien. Y ahora entonces nos toca la última parte, que es desde el canon de la misa hasta la consagración y después el final.
venimos viendo la Santa Misa, ya queda poco, según la celebración del modo llamado extraordinario o la misa tradicional. Obviamente no es una explicación exhaustiva, ¿no? Es una pequeña introducción, según nos lo va permitiendo este pequeño tiempo. Hemos ya visto últimamente, llegado a esta triple invocación del Santus, esa triple invocación que el sacerdote hace a la Santísima Trinidad en su conjunto y a la segunda persona que asumió una naturaleza humana, el bendito de Dios, Benedictus Dei, el Benedictus qui venit, decimos, bendito el que viene en nombre del Señor. Y con estas palabras comienza, con el Santus, el canon de la misa. Decíamos antes que esta palabra proviene de la lengua griega. Canon significa la regla, la norma, la medida, ¿no? El Santus es como que preanuncia la parte más importante del sacrificio, la parte en la que los fieles se disponen al misterio central de la transustanciación, cambio de sustancia. De ahí que el monaguillo, decíamos, toque las campanas para avisar al pueblo fiel. Está por empezar lo más importante. De ahí que al finalizar el Santus, habitualmente nos ponemos de rodillas ante un misterio tan grande. A lo largo del canon se van a recitar las oraciones en las cuales la iglesia militante se une a la triunfante y a la purgante. Triunfante la que está en el cielo, los santos, la purgante los que están en el purgatorio. Y es por esto que respecto de la iglesia militante, que estamos aquí abajo, se comienza pidiendo primero por el Santo Padre, por el Papa de turno, por el obispo local, por los obispos. ¿Por cuáles obispos? Los que siguen la recta doctrina. Dice así, por todos los obispos o los fieles que sean ortodoxos. Decimos ortodoxos no en el sentido de los rusos o de los griegos, sino de recta doctrina, que profesan una fe católica y apostólica. Al mismo tiempo se pide por los fieles cristianos, tanto por los presentes como por los ausentes, que desean como ofrecerse junto al Señor en la cruz. En cuanto a la iglesia militante, entonces esto. En cuanto a la iglesia triunfante, se declara estar en comunión con la iglesia del cielo, aquella que ha llegado a la patria celestial, decimos, de ahí que se nombre a la Virgen Santísima y a los santos, pidiéndoles, ¿no? Solicitándoles la intercesión por nosotros frente a un misterio que estamos intentando ahora presenciar. Son a ellos y a los que se encuentran frente al Cordero Pascual, adorándolo eternamente, los que están ya disfrutando y han pasado por este valle de lágrimas, como decimos a la Virgen, ¿no? A los que le pedimos, acuérdense ahora de rezar por nosotros, ¿no? Ahora. Después después de haber hecho memoria de la iglesia triunfante, el sacerdote dirá en voz baja, Anc igitur, de modo que el monaguillo lo oiga, mientras hace sonar el monaguillo las campanas. Y estas palabras introducen una oración de intercesión que desea mostrar el carácter sacrificial de la consagración. Coloca las manos sobre las ofrendas eucarísticas. Este es un gesto introducido por San Pío V, en concreto, allá por el siglo XVI, ante la negación de la misa como un sacrificio por parte de algunos protestantes. Coloca las manos consagradas sobre las ofrendas para avisar que está comenzando justamente la parte propiamente de la consagración. Ese gesto de imponer las manos es claramente de origen incluso veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento. Se encuentra ya por el Levítico capítulo 8, donde se lee que Aarón y sus hijos colocaban las manos sobre la cabeza del carnero que van a degollar, y después Moisés derramó la sangre y como el cuerpo sobre él, realizando un holocausto de suavísimo olor para nuestro Señor. Tiene también un precioso significado, que es la imposición de las manos sobre las víctimas destinadas a la inmolación, que implicaba que el mismo oferente se hacía uno con la víctima inmolada. El mismo sacerdote, entonces, de vuelta, tiene que identificarse con lo que está inmolando. En este caso, el sacerdote válidamente ordenado, y con él los fieles que intentan ofrecerse en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, recuerdan aquello que nos enseñara nuestro Señor, ¿no? Quien quiera venir en pos de mí, que cargue con su cruz cada día y me siga. Es ahí donde uno, Señor, acá estoy, ¿no? Aquí también me ofrezco contigo. Vendrá la consagración del pan y del vino. Primero vendrá la consagración del corpus, del cuerpo, naturalmente. Para el sacerdote, estrictamente in persona Christi, en persona de Cristo, en ese momento. El sacerdote no oficia en la persona de Cristo en cualquier momento de su vida.
Por eso somos unos miserables, ¿no? Si no seríamos santos todo el tiempo, ¿no? Ojalá, de vuelta, ojalá fuésemos todos santos los sacerdotes, pero in persona Christi, el momento en que prestamos la voz, las manos, los ojos a nuestro Señor Jesucristo. El resto de los momentos somos tan humanos como el resto, ¿no? En ese momento, propiamente en la persona de Cristo, le presta sus labios, le presta estas manos pecadoras, le presta su voz, su propio ser, para permitir que Dios obre este milagro por su intermedio. Dios se obliga a usar un elemento indeficiente, quiere obligarse. Y no va a importar acá si el cura es el mejor o el peor del mundo, no va a importar si es fiel o no a su ministerio, no va a importar si es santo o es pecador, siempre y cuando diga las palabras de la consagración, con la intención de consagrar y hacer lo que hace la iglesia cuando hace eso, allí va a bajar misteriosamente del cielo el Señor como obligado por su propia promesa. Es verdad, esto lo dice Santo Tomás, cuanto más devoto sea el oferente, más devoto sea, más santo sea el sacerdote, más fructífero es el sacrificio. Sin embargo, de vuelta Dios quiso obligarse a bajar a las manos de un miserable pecador como es este cura, el padre Javier, por ejemplo. Estas manos misteriosas, que fueron ungidas por el obispo, la del sacerdote, el día de su ordenación, van a tomar suavemente el pan, después de limpiarse los dedos sobre el corporal, va a pronunciar las palabras milagrosas, ¿no? Digna, lenta y devotamente. Es un momento de intimidad. De ahí que se apoye sobre el altar para conversar, ¿no?, con el esposo de su alma, así como esposa y esposo conversan en el lecho nupcial, ¿no? Le habla cara a cara, ¿no? Es el momento más íntimo. Las campanas van a señalar el momento del milagro, ¿no?, del gran milagro, primero una vez y el momento de la elevación 3 veces, mostrando que allí arriba está Dios que es uno y trino, de ahí las 3 veces. Y desde entonces, por la dignidad de este sacramento, ya el sacerdote no va a separar más los dedos hasta el final. Por respeto, por cuidado y a su vez por una pedagogía litúrgica para mostrar que pudo haber quedado una pequeña partícula y por lo tanto puede haber presencia real. ¿Cuánto cuidado de la Sagrada Comunión tiene la Iglesia, ¿no?, que no quiere que se pierda ni una pequeña partícula de nuestro Señor Jesucristo? Con cuánto respeto uno debe tratar la Eucaristía venerándola y haciéndola venerar en los lugares sagrados. Consagrado el cuerpo, va a ser lo propio con la sangre, vino transustanciado en sangre de Cristo, siguiendo el mandato del Señor para adorarlo después nuevamente y mostrarlo, siempre que se eleva, lo muestra al pueblo fiel. El monaguillo es un gesto que puede ser hasta simbólico, pero que antiguamente tenía un significado. Le va a tomar la casulla, antiguamente porque las casullas eran muy pesadas, entonces lo ayudaba a levantar el cáliz y la hostia cuando el peso de la casulla, que era tapada, bueno, le costaba un poco. Y ahora tiene un gesto, a mi juicio, simbólico, que es muy hermoso, que es que el sacerdote, más que elevar la hostia, yo diría, está como colgando del cielo, ¿no? Y el monaguillo, que representa al pueblo fiel, está intentando agarrarlo para unir cielo y tierra, ¿no? El monaguillo lo agarra para que no se le dé totalmente el cielo. Terminada la inmolación de la víctima, continúan las oraciones, que van a intentar mostrar ese deseo de unirse a Cristo víctima, prefigurado en el Antiguo Testamento por el justo Abel, el obediente Abraham y el pío Melquisedec. Pero como decíamos antes, no solo va a rezar por la iglesia militante y la triunfante en el canon, sino también por la purgante. Por eso vendrá el momento de rezar por los fieles difuntos, o el llamado el memento de los difuntos, el recuerdo de los difuntos, donde se pide en concreto por su pronta liberación. Ahí el sacerdote reza por algún difunto en particular y por todos los difuntos que él quiera. Cuánta falta nos hace rezar dentro de la Santa Misa y fuera, ¿no?, por nuestros difuntos, una práctica que en muchos lugares se ha perdido. Son ellos, ¿no?, los que ya no pueden merecer por sí mismos, pero son ellos los que esperan de nosotros mi oración, mi sacrificio para aliviar sus penas y han llegado al purgatorio. Bien, luego de rezar por la iglesia purgante, el sacerdote va a decir en voz alta una vez más esta frase, ¿no? Y esto lo dice en voz alta: nobis quoque peccatoribus, también, por nosotros pecadores, ¿no?, en la que él mismo pide, después de haber consagrado el cuerpo de Cristo y la sangre, pide perdón. No te olvides de nosotros, ¿no?, pecadores, reconociéndose indigno de ese misterio.
Por último, va a elevar hostia y cáliz, con el objeto de presentar simultáneamente cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Ahí donde podemos recordar aquellas palabras del Señor. Siempre yo, cuando elevo ese momento, imposible no olvidarse, ¿no? No recordarlo, digo. Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, ¿no? Omnis honor y gloria, todo honor y toda gloria, solamente para vos, Señor, solamente para vos. No para mí, no, solamente para vos. ¿Quién no se va a sentir atraído por el Señor si comprende lo que está pasando en la misa? ¿Quién va a vivir como si nada hubiese pasado o como si simplemente estuviésemos frente a una especie de ritualismo inútil, ¿no? Las oraciones previas a la comunión, encaminadas a conseguir la paz del alma, pero no la paz del mundo, sino aquella tranquilidad en el orden, ¿no? Que decía San Agustín, esa tranquilidad que solamente Dios me puede dar, no me puede dar el mundo, no me puede dar nada, solamente Dios, ¿no? Y como un resumen de lo que tenemos que pedir, rezamos la oración que nuestro Señor nos dejó como modelo, el Pater Noster, el Padre Nuestro. Vendrá después la fracción del pan, después de rezar la oración que nuestro Señor nos enseñó. El sacerdote va a romper el cuerpo de Cristo en dos partes, conteniendo un significado muy profundo. Por un lado, expresa la muerte del Señor en la cruz, al romperlo. Por otro, la división de su cuerpo que se da como alimento, a los que ahora estamos todavía acá peregrinando en este valle de lágrimas. Fracciona las dos partes, aún se partirá una tercera parte chiquitita, ¿no? Chiquitita al final, que la va a mezclar con la sangre, simbolizando en esa unión la resurrección de nuestro Señor. La sangre que se había separado del cuerpo en la pasión ahora vuelve a unirse en la Santa Misa porque es un Dios vivo. Jesucristo está vivo, con su cuerpo real presente en el cielo y de modo sacramental aquí en la tierra. Aquí está con nosotros. Luego de la fracción del pan eucarístico, cuerpo de Cristo, el sacerdote recita junto con el pueblo el Agnus Dei, señalando que no solamente Cristo, pero señalando que solamente Cristo es el único Cordero que tiene potestad para reconciliarme con el Padre. Decimos fíjense lo bíblico que es todo esto, ¿no? De ahí que algunos protestantes cuando vayan a la Santa Misa vean los significados, lo profundamente bíblica que es la Santa Misa, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Las palabras de San Juan Bautista, y aquí este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, eche Agnus Dei, yo no soy yo, es ese. Al tiempo que Monaguillo toca las campanas para llamar de vuelta la atención, porque una vez se puede distraer, ciertamente. Y va a pedir no solamente que tenga misericordia de nosotros, ¿no? Decimos miserere nobis, ten misericordia de nosotros, sino que nos dé la paz. Miserere nobis, dona nobis pacem, ¿no? Danos la paz. Esa paz que muchas veces me falta aquí en la tierra, pero que gozan los bienaventurados en el cielo. Y después diremos de vuelta palabras bíblicas antes de recibirlo. Domine non sum dignus, Señor, yo no soy digno. Palabras del centurión, no soy digno de que entres en mi casa, decía el centurión. No he encontrado fe más grande, dice Jesús, que la de este hombre. De esta manera es como proclamamos nuestra indignidad para acercarnos al misterio. Comulgaremos de rodillas, venerando ese prodigio en el que Dios se hace hombre y se deja comer por nosotros. Y con cuanta mayor devoción yo comulgue, con cuanta mayor disposición yo tenga, mayor fruto sacaré yo de esa participación en el Santísimo Sacramento del altar. Vendrá después la oración llamada de la comunión, que es el sacerdote, posteriormente la oración post-comunión y finalmente el famoso ite missa est, idos, ¿no? La misa terminado, podéis ir. Entonces se nos va a enviar nuevamente a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y alma del mundo casi, digamos, dándole como vida, con nuestras vidas, al mundo. Para terminar con el prólogo al Evangelio de San Juan, que es como si fuera una especie de compendio de historia de la salvación que resume casi como una especie de mirada de águila lo que Dios hizo por nosotros, dejándonos ahora un interrogante. Yo hice esto, ¿qué harás tú por mí? Hasta acá entonces, intentando ser lo más breve posible, una pequeña explicación acerca de nuestra misa, ese tesoro escondido que muchas veces permanece oculto sin que descubramos completamente su riqueza. Bueno, espero se haya entendido, les agradezco muchísimo el tiempo.
Muchas gracias, padre. Vamos a pasar con las preguntas. Y la primera pregunta es del padre Dizán. Nada más, por favor, padre, es tan amable de activar su audio. Sí, muy bien. Sí. Listo. Gracias, padre. Antes de la consagración, en las anáforas de la Misa Novus Ordo, hay un momento en que se invoca al Espíritu Santo para que venga y con su poder se puedan transformar aquellas especies sacramentales en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es lo que se llama la epíclesis o epiclesis. Pero en el rito latino, en el Vetus Ordo, en la consagración, en el misal último que usamos, que es el 1962 de Juan 23, la imposición de las manos sobre las ofrendas se hace en el Anc Igitur Oblationem. Sin embargo, en esa misma plegaria eucarística, retomada en el Novus Ordo, que es la primera, que está prácticamente copiada, no se ponen las manos sobre las ofrendas en ese momento, sino en el Quam Oblationem, o sea, el trozo que sigue, Quam Oblationes tu Deus in omnius quesumus. En las demás anáforas es muy explícita la mención del Espíritu Santo. Dice, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la segunda anáfora. Claro. Y como dije, hay un cambio del momento en que en la primera anáfora se imponen las manos sobre las ofrendas para invocar al Espíritu Santo. Aunque esta primera plegaria eucarística no menciona expresamente al Espíritu Santo. Pero, repito, en el Anc Igitur, en la misa tradicional, y en el Quam Oblationem, en la misa nueva, pero con la misma plegaria eucarística, y sin invocar al Espíritu, sin mencionarlo, pues sí lo menciona como Deus, ¿verdad? Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda. Ahí más bien se dirige al Padre que al Espíritu Santo, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros o que se convierta en el cuerpo y sangre de Cristo. ¿No es eso alguna especie de corrección del Novus Ordo sobre el antiguo para el momento en que propiamente se pide la intervención de Dios para el cambio de sustancia y de alguna manera corrige al antiguo rito en ese aspecto? Mire, padre, yo cuando hablo respecto de la misa tradicional por una cuestión pedagógica y prudencial, no hago ningún tipo de comparación entre los dos modos de celebrar la Santa Misa. Entonces, sí, eso sería, en mi caso, por un doble motivo. Por un motivo prudencial, como dije antes, y a su vez por un motivo de falta de ciencia. Yo no soy liturgista, entonces simplemente soy un comunicador de la misa tradicional. Prefiero eso dejárselo a los que saben de liturgia en serio. Ok, muy bien. Gracias. Okay. Por favor. Bien, tenemos 3 preguntas. Una de ellas es que si podemos asistir con la Fraternidad de San Pío X. Bien, bueno, eso yo no puedo dar una opinión personal. Yo he escrito ya en un texto en su momento, incluso que no cayó muy bien ni siquiera a algunos sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X, pero que yo tenía que escribirlo por la cantidad de planteos que se me hacían, y lo escribí de modo técnico, canónico. Hay un texto que pueden encontrarlo en el sitio www.quenotelacuenten.org, que se llama algo así como una puesta al día canónica. Ya les digo exactamente el título porque ya les digo. Y ahora doy la respuesta sin fundamentación canónica como estaba. Ahí está. Se llama así el texto. ¿Se puede ir a la misa de los lefebristas? 2 puntos. Una puesta al día canónica sobre los sacramentos impartidos
por la Fraternidad San Pío X. ¿Por qué digo esto? Porque allí se encuentran con al día de hoy, año 21, a abril del 21, que con los textos actualmente, al día de hoy, vigentes desde el punto de vista de Roma, de la Santa Sede, sobre si se puede o no participar. Bueno, yo les doy la conclusión, pero me gustaría que lo leyesen porque están fundamentados con los documentos de la Santa Sede y con esto es importantísimo, con las personas encargadas por la Santa Sede para dar este tipo de respuesta. La respuesta en breve es: se pueden participar de la misa de los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, y siempre la Iglesia en sus respuestas ha sido más o menos, con sus más y con sus menos, pero ha dicho siempre lo siguiente: siempre y cuando de este modo uno no esté intentando separarse, yo estoy dando los textos, las palabras precisas, separarse de la comunión con Roma, o que esté queriéndose hacer un acto formal de una separación, de cisma o lo que fuere. Eso es más o menos el texto, pero perfectamente, no solamente que se puede participar de la misa, sino que incluso se plantea en un dubium, en una consulta, si incluso se puede dejar limosna, porque no estaría yo como cooperando con alguna cosa que eventualmente podría ser como no tan buena, lo que sea, y perfectamente se dice que sí, incluso. La respuesta entonces es sí, se puede, pero no lo digo yo, porque si no, mañana otro cura dice otra cosa, entonces, bueno, ¿a quién le creemos? ¿Al padre Javier o a otro? No. Por eso yo les pido, en este caso bien concretos, que vayan a ese texto. Se puede ir a la misa, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, porque hace un par de años de esto. Se puede ir a la misa de los lefebristas, una puesta al día canónica, en fin. Y ahí se encuentran los textos del Vaticano con su nota a pie de página. Eso es un texto bien canónico, donde se habla de la validez de los sacramentos y de la licitud de los mismos. La respuesta es que sí, se puede ir. Bueno, no abundo mucho más porque sería leerles el artículo, y ya me pasé bastante con la conferencia, así que no quiero hacerles ni perder a ustedes más tiempo, ni yo perderme la misa que tengo un rato acá, hacer todo lo que acabo de explicar. Ok, si ya es necesario retirarse, podemos dejar las preguntas. Me quedan unos 5 minutos más. Ok, entonces una más, son dos más nada más. Una A ver. de ellas es si el laico debe seguir las oraciones que vienen en el misal a un lado, al mismo tiempo que el sacerdote las va haciendo, si es correcto, y si la comunión debe ser recibida únicamente en la boca. Bien, perfecto. ¿Son dos preguntas o una sola pregunta al Es final? una sola pregunta de una persona. Ok, perfecto. Bueno, respondo a la primera. Es muy bueno. No es obligatorio que el sacerdote, que el fiel siga sí o sí la oración que está en el misalito, digamos, en la traducción que tenemos al lado. No es obligatorio, por cierto. Muchas veces es muy bueno, es muy conveniente, y porque a uno le hace mucho bien, porque va siguiendo el texto de la Santa Misa de ese día, que se le reza a un santo, a un mártir, a un doctor, bueno, en fin. Respecto de la comunión en la mano o en la boca, claramente en la misa tradicional no hay otro modo de comulgar si no es en la boca. Entonces no se puede comulgar en la mano. Si la pregunta que me están haciendo es si en otras misas se puede comulgar también en la mano, me remito a lo que implica hoy por hoy el derecho positivo de la Iglesia. Claramente a mí no me gusta, no lo promuevo, prefiero que sea siempre en la boca y todo, pero desde el año 1970 hay un texto concretamente del Papa Pablo VI llamado Memoriale Domini. No me detengo mucho en ese tema porque ya he escrito sobre esto, pero lo puedo remitir de vuelta a un texto donde se permite como un indulto en aquellos lugares donde haya tradición protestante y se venga comulgando de modo ilícito en la mano. Década de 60, 50 ya venía todo este tema, incluso antes del concilio, por cierto. Se permite que los obispos locales permitan en sus propias diócesis un indulto para que aquellas personas no estén haciendo algo ilícito, o sea, fuera de la ley. Pero son dos razones principales por las que siempre la Iglesia mandó a comulgar en la boca. Una, por la dignidad de ese sacramento que se está recibiendo, y otra por la posibilidad de profanación de las especies eucarísticas en aquellas partículas que pueden llegar a caer de las manos de la persona que está comulgando. Bueno,
claramente yo no puedo decir de modo estricto, porque no sería ni veraz con lo que enseñaba la Iglesia, ni siquiera sería veraz desde el punto de vista histórico. No podría decir que, estrictamente hablando, no puedo decir que es un sacrilegio, no lo puedo decir, sino algunos padres de Iglesia habrían cometido un sacrilegio con sus fieles en concreto, pero sí claramente que la Iglesia no por nada lleva 2 milenios y siempre ha mandado que el mejor modo de comulgar, y el modo ordinario, el modo habitual, el modo mandado, al menos en la letra, sea la comunión en la boca. La comunión en la boca. Y la última pregunta, padre, nos dicen que si el segundo confiteor deben de rezarlo nada más las personas que van a comulgar. Es una lucha eterna, que también la tengo acá en la capilla, por las dudas se los digo, ¿no? Bueno, a ver, trato de ser rápido y preciso. Esto que voy a decir se lo acabo de consultar, por eso lo tengo fresco, hace 2 semanas a un gran liturgista amigo mío, que ha trabajado muchos años con la Pontificia Comisión Ecclesiae, con la ex Pontificia Comisión Ecclesiae. Lo que se dice en los misalitos, latín, inglés, latín, español, lo que fuera, no es la edición típica de Roma. La edición típica es lo que dice el misal, punto, nada más que el misal. Y lo que dice el misal, esto se lo digo así abiertamente, para el misal, el pueblo fiel no existe. O sea, existe el sacerdote y existen los ministros, los que ayudan al sacerdote, los monaguillos, digamos, el que hace de turiferario, el que hace de acólito, en fin. Entonces, muchas veces la gente cree que porque lo hace el monaguillo también tengo que hacerlo yo. Estrictamente hablando, ni siquiera el misal de sacerdote dice que en el momento del confiter de los monaguillos también el pueblo fiel debe hacerlo, pero por una tradición inmemorial el pueblo fiel pide perdón al momento de la Santa Misa, en el momento del confiter. Después se ha introducido también en el momento previo a la comunión el segundo confiteor, que por lo que me explicó este liturgista muy reconocido, es más bien una tradición litúrgica, no lo van a encontrar en ningún misal a eso, más que otra cosa. Entonces, por eso es que en algunos lugares el segundo confiteor se reza y en otros lugares no se reza, porque dice, ¿para qué vamos a rezar un segundo confiteor si ya no hemos rezado al principio de la Santa Misa? Pero bueno, son como tradiciones litúrgicas que no están de modo estricto en el misal, digamos, grande. Reitero, los misalitos, no, porque está en el misalito, entonces tiene que ser, pero el misalito, ¿quién lo hizo? Lo hizo un editor, lo hizo una congregación, no es exactamente lo que la Iglesia ha mandado siempre. Muy bien, gracias, padre. Antes de que el padre Dizan lo despida, para ya cerrar con él la transmisión, nada más quiero decirles a nuestros, al auditorio, que nos pueden seguir en Facebook, en la misa, en la página de rito tradicional de la Arquidiócesis de Chihuahua. La capilla se encuentra de San Lorenzo para que asistan a la misa en la calle 21, número 305. Y aquí la información importante es que el padre estará en el Sumorum Pontificum del 10 al 13, ¿verdad, padre? Lo vamos a encontrar ahí. Si el régimen covidiano nos permite viajar, sí. Pero Excelente. si no, lamentablemente acá no se sabe ni lo que va a hacer mañana, así que imagínense. Bueno, pero si Dios no dispone otra cosa, lo podremos encontrar ahí. Dios quiera, siempre enamorado y muy contento de ir a visitar tierra de mártires cristeros. ¿Algún otro lugar, padre, donde podamos encontrarlo? En los medios. Porque se mencionó que no te la cuenten, pero no se mencionó otro. El padre, nada más mencionó ese. ¿Tiene algún otro? Tengo el sitio web www.quenotelacuenten.org y después el canal de YouTube también, llamado Que no te la cuenten, lo van a encontrar creo que rápido, o por las siglas QNTLC, Que no te la cuenten. Sí, en esos lugares. Y especialmente que me encuentren en la Santa Misa. Por favor, recen por este sacerdote. Sí, muchas gracias, padre. Y a todos, la plática y las pláticas las van a poder encontrar en el canal de Una Bocha Chihuahua en YouTube próximamente. Listo, padre Dizan, puede por favor, si es tan amable, despedir a nuestro invitado. Si me das posibilidad de abrir mi... Listo, ya está listo. Video. Ya está listo. No se abre. Ahí es usted solito. Todavía no lo veo. Le hago clic y no se abre, ¿eh? No. Porque dice que no me permites tú. No, no me diga eso.
Bueno, pues no se abre, pero lo menos es que vean mi cara. Más bien aquí mi voz es la que sirve. Padre Olivera, muchísimas gracias. Estamos muy complacidos de haberlo tenido con nosotros. Unas palabras que acaba de decir me recuerdan que su vinculación con México es muy grande, especialmente porque se interesó en un tema para nosotros los católicos mexicanos muy sensible, como es la gesta de los cristeros, sobre la cual entiendo que usted hizo su tesis doctoral en historia bajo la dirección de uno de los grandes historiadores mexicanos de origen francés, Jean Meyer, y pues recomiendo vivamente esa obra que usted escribió sobre los cristeros mexicanos. Muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en alguna otra ocasión, pero mientras tanto, pues todos podemos tener acceso continuo a los valiosísimos mensajes que usted nos envía por esas redes sociales que hemos mencionado. Nada más le pido que para despedirnos nos dé su bendición. ¿Cómo no? Desde ya, gracias Padre por sus palabras también. Y gracias al pueblo de México por la sangre que llevan, que realmente es algo que no tienen que olvidar. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Y que viva el Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Muchas gracias. Muchas gracias a He ustedes. invitado para una próxima conferencia, primero Dios, según su agenda. Nos están pidiendo que si nos habla de los cristeros. Gracias, que Dios los bendiga a todos y que tengan muy bonito fin de semana. Con mucho gusto. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra los